El Partido Social Cristiano está ya alistándose para lo que va a ser este nuevo periodo legislativo y se conoce por sus declaraciones y declaraciones del señor Alfredo Serrano que van a apoyar al partido de gobierno o a la bancada oficial de ADN con miras al próximo periodo legislativo. ¿En qué va a consistir ese apoyo? Me imagino que para la elección de las autoridades, pero ¿qué más? ¿Ustedes van a darle gobernabilidad? ¿En qué van a apoyar? ¿Y qué pasó con la posición que tenían hasta hace pocos meses de crítica hacia el gobierno nacional? Buenos días, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Licenia y Alexis, muy amables por la consideración que han tenido de esta entrevista. Bueno, hemos sido claros nosotros en un comunicado que lo hicimos conocer públicamente a través de las redes sociales hace una semana y pico. Dijimos que estábamos claros y hay que sintonizarnos con lo que quiere y dijo el pueblo ecuatoriano en el balotaje en las últimas elecciones, que prácticamente pues de forma democrática apoyaron al presidente Noboa para que gobierne por los próximos 4 años. Ujú. Nosotros no podemos alejarnos de aquello y dentro de aquello el paréntesis de siempre pues nosotros como Partido Social Cristiano hemos sido críticos de las cosas que creemos que son líneas rojas para nosotros. Por tanto, no es que nosotros hemos cambiado nuestra forma de pensar, nuestra opinión, cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de apoyar al gobierno nacional en las cosas positivas y lo hemos hecho desde el año pasado, cuando se envió al Parlamento el primer proyecto económico urgente por parte del presidente Noboa, que era en materia de eficiencia económica, lo aprobamos, el proyecto de mejoramiento y eficiencia en el turismo, el proyecto de fortalecimiento de la seguridad, las reformas al Código Orgánico Integral Penal, los proyectos que permiten la inversión extranjera en materia de electrificación. Es decir, todos los proyectos en materia económica urgentes que fueron enviados por el presidente fueron aprobados. En Ujú. lo único que fuimos críticos en las cosas que, desde luego, no todas las cosas estaban saliendo o llevándose de buena manera por parte del gobierno. Creo que hay mucho que atender todavía en materia de seguridad, y muestra de aquello es que los 3 primeros meses que llevamos de este año han sido los más violentos de la historia del Ecuador, aún siguen habiendo deficiencias en materia sanitaria. En cuanto a la educación se refiere, hace falta mucho que legislar y mucha inversión que realizar en materia de educación superior. Así que nosotros hemos sido siempre claros, ¿no? Pero somos claros también de que el pueblo ecuatoriano se ha pronunciado sobre un gobierno que quiere que se mantenga y nosotros tenemos que apoyar esa gobernabilidad. Así que todas las decisiones que el Partido Social Cristiano va a tomar o está tomando y conforme a lo que tiene que ver a la reorganización de la Asamblea Nacional van a estar enfocadas en el fortalecimiento de la gobernabilidad, tanto del Ejecutivo como del Parlamento, porque los ecuatorianos estamos cansados de que los políticos nos estemos peleando y yo creo que si nosotros no bajamos los tonos, no solamente en el Parlamento, sino a nivel nacional, y seguimos creando conflictos entre políticos, entre funcionarios del Estado, perdón, esa incertidumbre se va a trasladar no solamente al comercio, a la economía, sino a lo social. Así que queremos fortalezcan esa gobernabilidad y ya sobre la base de aquello poder tomar decisiones que nos permitan conformar de buena manera la parte directiva de perdón. Te escuchamos. Sí, entonces la idea, o por lo menos la propuesta nuestra, siempre va a estar enfocada en que esta gobernabilidad parta del escenario de una buena reorganización del Consejo Directivo de la Administración de la Legislatura. Por tanto, ojalá que todas las fuerzas políticas estemos representadas en estas dignidades. El nombre que suena desde hace mucho rato, buenos días, legislador. El nombre que suena desde hace mucho rato es el de Anabel Asín. ¿A ustedes la figura de la madre del presidente les parece que debería ser la adecuada como para que lidere el primer poder del Estado, lo que haría que la familia Noboa concentre todavía más poder, o podrían optar por otro nombre como el de Esteban Torres, que es también uno de los que ha sonado a este momento? Bueno, hay algunas opciones, pero finalmente quien hace la propuesta es el bloque oficialista de ADN, ¿no? Pero ellos formalmente no han todavía hecho un pronunciamiento de quiénes aspiran ellos que sea su candidato a presidente del Parlamento, ¿no? Se escucha y entiendo que hay muchas personas al interior
de ese bloque que aspiran que sea la doctora Sin. Pero se escucha también extraoficialmente de que podría ser el doctor Torres o el doctor Niels Olsen. O sea, hay algunas alternativas. En tal caso, nosotros estaríamos dispuestos a fortalecer la gobernabilidad, pero yo creo que sería importante primero escuchar y saber cuál es la propuesta original de quién sería el candidato o la persona que ellos pretenden, como bloque de ADN, de que sea el presidente de la Asamblea. Y ahí también sería nuestra aspiración a que no es ningún condicionamiento, ¿no? Y esto lo hablo como bloque del Partido Social Cristiano, no hay ningún condicionamiento por el hecho de apoyar la gobernabilidad, pero sí a nivel personal, yo pensaría que sería interesante de que todas las fuerzas políticas estemos representados dentro del Consejo de Administración Legislativa. Aunque no tengan ese requisito del 10%, por ejemplo, el Partido Social Cristiano ya no es oficialmente una bancada, ¿no? Para hacer una bancada ahora se necesitarían al menos 15 curules. Ustedes pedirían estar en el CAL. Va a ser complicado, por lo menos es lo que he podido sondear y lo que se ve en el ambiente, va a ser difícil que haya una tercera bancada, van a haber dos bancadas oficiales, pero eso no significa de que el resto de legisladores que pertenecemos a organizaciones políticas vayamos a desaparecer como eso, como organización. Y además la conformación del Consejo de Administración Legislativa habla bien claro, ¿no? El presidente y los dos vicepresidentes son electos de entre cualquiera de los miembros de la Asamblea Nacional, sean estos asambleístas nacionales o asambleístas provinciales. Los miembros del CAL, su conformación, eso sí lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, eso va acorde a la cantidad de bancadas, pero tenemos dos. Por tanto, las dos primeras curules de vocalías en el CAL serían de las dos principales bancadas. Y de ahí el resto, si no hay más bancadas, pueden conformarse de asambleístas que incluso sean independientes o que no conformen bancadas. Así que eso yo creo que es lo que nos permite o permitiría al hecho de que esa conformación directiva de la Asamblea pueda permitir el acceso o la participación de otras agrupaciones políticas para que haya, Dios mediante, el 14 de mayo, unanimidad en la elección o en la conformación del bloque directivo de la Asamblea Nacional. ¿El Partido Social Cristiano aspira a tener un lugar en el CAL? ¿O una vicepresidencia? De las dos vicepresidencias. Para nosotros más importante que una representación en el CAL, una vicepresidencia, una presidencia de la comisión, es que se respeten nuestras líneas rojas y desde luego que se acoja nuestro plan de trabajo. Porque el país no va a cambiar porque tal o cual persona sea parte de una alcaldía o sea parte de la dirigencia de la legislatura. Yo creo que el país va a cambiar si es que los planes de trabajo que llevamos cada organización política se plasman y se ejecutan. Y en ese sentido sí, no es que estoy diciendo que eso tiene que ser una condición, pero yo creería importante de que las propuestas nuestras y sobre todo las líneas rojas del Partido Social Cristiano tengan acogida dentro del Parlamento. ¿Y han conversado con la cabeza de la bancada de ADN? ¿Cuáles son esas líneas rojas? ¿Existe algún tipo de condicionamiento? Bueno, yo creo que incluso hay cosas que ya las conoce el pueblo ecuatoriano. Nuestras líneas rojas son no fortalecer leyes que involucren o promulguen la impunidad, leyes que aumenten la carga impositiva en el bolsillo de los ecuatorianos, leyes que precaricen la seguridad social, leyes que le quiten los recursos a las ciudades para que puedan seguir trabajando de manera desconcentrada y descentralizada. Eso incluso ya lo hemos hecho público en muchas ocasiones, ¿no? Esas son nuestras líneas rojas. Si alguien quiere pasar esas líneas, ahí sí van a tener, en ese sentido, pues un bloqueo por parte del Partido Social Cristiano. Pero de ahí en adelante, todo lo que signifique gobernabilidad, todo lo que signifique proyectos de ley que favorezcan la seguridad social, que mejoren las condiciones laborales, que impulsen la inversión, que promuevan la inversión, que promuevan la tranquilidad y la seguridad en el país, van a tener el apoyo y el respaldo del Partido Social. Ahora que ha citado usted varios de esos temas que podrían ser abordados, lo ha puesto nuevamente sobre el tapete el presidente del directorio del IES, la posibilidad de aumentar la edad para la jubilación. ¿Ustedes estarían a favor de una reforma en materia de seguridad social que apunte justamente a eso? Mire, nosotros las reformas que creemos convenientes para mejorar la seguridad social ya las hemos impulsado a través de la Asamblea Nacional y son claras. ¿Por qué la seguridad social está quebrada en el país? Y eso no tiene que ver con el tema de aumentar la edad de jubilación ni incrementar la cantidad de aportantes a la seguridad social. Mire, no hay seguridad social en el mundo en el que sus ingresos sean el 10% del Producto Interno Bruto y esté quebrada.
nosotros recaudamos en la seguridad social cerca de 10.000 millones de dólares al año. O sea, aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto del país. Usted pregunta en otra parte del mundo si hay una seguridad social en el mundo que tenga el 10% del dinero que se maneja en su economía y que esté quebrada. No existe. No existe la posibilidad. ¿Por qué ha quebrado la seguridad social en el país? Por los malos manejos. Lamentablemente, quienes la han administrado lo han hecho de manera equivocada. Y principalmente porque los gobiernos que han pasado por el Ecuador han manejado como caja chica los fondos de esa seguridad social. Y hay un ejemplo claro, ¿no? El Estado ecuatoriano le debe más de 3.000 millones de dólares a la seguridad social. Y eso, esa es lamentablemente la falta de liquidez que en la actualidad tiene este organismo, por lo cual lamentablemente no hay créditos hipotecarios, no hay créditos prendarios y no hay medicinas en los hospitales. Entonces eso tiene que cambiar. ¿Cómo va a cambiar? Las reformas ya las impulsamos nosotros. Dijimos que para evitar el mal manejo o el manoseo de los fondos de la seguridad social, tiene que cambiarse el aspecto directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Reformas que ya las impulsamos nosotros, que lamentablemente fueron vetadas, pero que nosotros las vamos a reconsiderar en este próximo periodo de la Asamblea Nacional. Entonces, ese es un tema. Si es que el presidente del directorio del IES se ha pronunciado, yo pienso que ahí tendríamos que sentarnos a conversar, porque nosotros, y eso sí es una línea roja para el Partido Social Cristiano, no estaríamos dispuestos a precarizar los servicios de la seguridad social o pretender que se aumente la edad de jubilación. Qué bueno. A la par, el legislador se está desde el lado del gobierno tratando de imponer el relato de la necesidad de ir hacia una constituyente. ¿Ustedes creen que, a ver, digamos, y lo que estamos hablando es justamente el acuerdo para destrabar la elección de autoridades de la Asamblea próximo el 14 de mayo, lo tenemos clarísimo. Eso no quiere decir que ustedes están sumándose o trepándose quizás al relato de la necesidad de una constituyente, que tengamos otra constitución, que esa constituyente pueda significar también una posible disolución de la actual Asamblea. ¿Cómo ve usted ese escenario? ¿Cómo lo han discutido, lo ha debatido el Partido Social Cristiano al interno? A ver, primero, que no existe forma de que haya una Asamblea Nacional Constituyente con plenos poderes y que pueda disolver la Asamblea Nacional. La única manera con la que se pueda disolver la Asamblea Nacional en la actualidad es por medio de los mecanismos constitucionales de la muerte cruzada. Si el presidente no cree conveniente que esta Asamblea debe funcionar, la muerte cruzada, y eso puede funcionar de forma inmediata. La otra manera de que pueda cesar la Asamblea Nacional es que haya una Asamblea Nacional Constituyente, se apruebe la nueva Constitución y en que en la nueva Constitución se ponga de que tiene que haber nuevas elecciones y que se disuelven los poderes actuales y se da un periodo determinado para que haya esas nuevas elecciones. Pero eso sería después de 1 año, 8 meses aproximadamente, que duraría el que entre el inicio y el término de una Asamblea Constituyente que culmine con una nueva Constitución. Es decir, faltaría mucho para aquello. Ahora, ¿estamos o no estamos de acuerdo como Partido Social Cristiano con una Asamblea Nacional Constituyente? Debemos discutirlo. Lo que sí está claro para el Partido Social Cristiano es que la actual Constitución ya necesita cambios urgentes y yo creo que eso es evidente. ¿En qué, por ejemplo? ¿Qué tipo de reformas o enmiendas usted cree que necesita la actual Constitución? Que necesitan ser reformadas. Temas dentro de la estructura del Estado que han fallado, que le han dado ejemplos de corrupción al país, como por ejemplo el Consejo de la Judicatura, como por ejemplo el Consejo de Participación Ciudadana. Y ahora que usted menciona, asambleísta, el tema de la Judicatura. Ha habido temas de malos manejos, de gente que se ha querido adueñar de la justicia, partidos políticos que se han querido adueñar de la justicia, de autoridades de control. Entonces, esos temas siempre lo hemos dicho como Partido Social Cristiano. Estos dos organismos no debieron existir jamás, pero estos organismos pueden eliminarse o pueden reestructurarse vía, no enmienda, sino vía reforma a la Constitución. Entonces, en la actualidad existen mecanismos para las cosas que aspiramos como Partido Social Cristiano y que son parte de nuestros planes y parte de los que nosotros, de las posturas que hemos tenido ya hace algunos años atrás, se pueden modificar en la Constitución vía reforma, como lo establece la actual Constitución. Eso implica una reforma que eso tiene que pasar por el Parlamento, tiene que ser aprobado en el Parlamento y luego después tiene que pasar por un referéndum aprobatorio por parte del gobierno, por parte del pueblo ecuatoriano. Entonces, ese es otro mecanismo. Ahora, esas son las cosas que nosotros como Partido Social Cristiano creemos que deben reformarse en la Constitución, pero que no necesitan Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, para nosotros apoyar la Asamblea Nacional Constituyente, deberíamos saber cuáles son los objetivos fundamentales de las reformas a la estructura del Estado y reformas
totales que necesita el Ecuador en el marco de la Carta Magna para nosotros poder apoyar. De ahí, si es de hacer cambios, sí necesita cambios la Constitución, pero hay otras vías. Para nosotros apoyar la Constituyente deberíamos saber y tener en blanco y negro cuál es la propuesta formal del gobierno para poder apoyar. Asambleísta Vera, usted menciona las reformas, entre las reformas que se deben hacer está el Consejo de la Judicatura, y la bancada de ADN ha presentado un juicio político en contra de la vocal de la Judicatura, Solanda Goyes, supuestamente por boicot en la selección de los jueces constitucionales. ¿El Partido Social Cristiano va a poner los votos para ese eventual juicio político contra la representante de la Judicatura, Solanda Goyes? Bueno, en principio esa es una decisión que aún no hemos tomado, no sabemos los pormenores el planteamiento de juicio político. Entiendo que si un juicio político es por incumplimiento de funciones, habría que ver cuáles son las funciones que han sido incumplidas para poder nosotros apoyar. Eso como bloque no lo hemos decidido, así que estaríamos atentos al hecho de que se pueda llamar a una reunión y ahí poder decidirlo. De ahí, como miembro del CAL, como autoridad del Parlamento, si este proyecto de juicio político cumple con los requisitos de forma para poder ser calificado, eso va a tramitarse e iría a la comisión correspondiente. Uh-huh. Usted decía, necesario a través de un proceso de reforma eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura que existe desde antes de la Constitución de Montecristi, dicho sea de paso, ¿no? ¿Qué otro tipo de reformas necesita la Constitución? Porque ahora la Constitución parece que es la culpable de todos los males, ¿no? Que no hay cómo invertir en el sector eléctrico por culpa de la Constitución. La inseguridad por culpa de la Constitución, la delincuencia por culpa de la Constitución, la violencia por culpa de la Constitución, todo es culpa de la Constitución ahora. Entonces, ¿qué otras cosas, aparte de eliminar estos dos organismos, se necesita reformar? Bueno, yo no digo que la Constitución actual sea la culpable de todos los problemas que vive el Ecuador. La inversión en el campo energético no se ha dado no por culpa de la Constitución, sino por culpa, lamentablemente, de que los gobiernos que han pasado no han logrado plantear dentro de su política dentro de su política económica, establecer una normativa que permita llamar a la inversión extranjera para que pueda invertir y fortalecer, en este caso, el sistema de electrificación nacional. Y también temas que fueron tratados ya en la Asamblea Nacional con 2 leyes que fueron aprobadas. Eso no ameritaba cambios constitucionales. Ahora, si hay que hacer reformas, los que pretenden hacer una nueva constitución, los que tienen que hacer el planteamiento. Como miembro del Partido Social Cristiano, yo me atrevo a decir 2 cosas que sí creemos que deben ser cambiadas urgentemente. Además de que si hay una coincidencia, con este caso, con lo que ha planteado el presidente de la República, de que hay un exceso de prebendas por parte de gente que está en estos momentos atravesando un proceso de recuperación, entre comillas, en el sistema nacional en el sistema penitenciario, ¿no? Hay mucha gente que ha cometido crímenes atroces, que lamentablemente ya han sido juzgados, sentenciados, pero que tienen muchos más prebendas, y no estoy hablando de derechos por si acaso, que mucha gente que normalmente trabaja día a día para poder ganarse el pan de cada día y llevar ese pan a la mesa y a sus hogares, a sus familias. Por ejemplo, ¿cuáles, asambleísta? ¿Cuáles son esas prebendas? Exceso de prebendas. Me refiero a que tienen en la actualidad, pues, por ejemplo, en algunas ocasiones ocurre de que ellos tienen derecho al no hacinamiento. Mañana más tarde que hay una revuelta en el sistema penitenciario, entonces uno tiene que tratarlos poco y más como personas que nunca han cometido ningún tipo de delito. Y si uno mañana más tarde actúa de forma disciplinaria para poder controlar el sistema penitenciario, entonces viene la Constitución, que es demasiado garantista, y entonces no permite tomar muchas acciones disciplinarias dentro del sistema penitenciario. Por eso decía, hay exceso de prebendas dentro del sistema penitenciario contra los privados de libertad que han cometido delitos atroces. Pero si ni siquiera les dan atención en salud, ¿qué prebendas pueden tener si están muriendo con tuberculosis? Bueno, por suerte les dan comida todavía. Pero eso no solamente, esa falta de servicios no solamente está en el sistema penitenciario. ¿Usted sabe cuánta gente se muere por falta de diálisis afuera? Pero eso es responsabilidad del gobierno. Tanto lo de las diálisis como lo de las cárceles es responsabilidad del gobierno. Yo no estoy hablando de los servicios. La Constitución. Los servicios de salud son precarios afuera y adentro del sistema penitenciario. Estoy hablando de prebendas que como tal un privado de libertad tiene en estos momentos. De eso estoy hablando. Entonces, esos excesos
ciertas reformas, por ejemplo, que quiso impulsar el presidente de la República hace poco, mediante una enmienda a la Constitución, una reforma parcial a la Constitución, ¿qué ocurrió? No tuvo el dictamen positivo de la Corte Constitucional, porque él, obviamente, pues había ciertas cosas y ciertas inversiones que se están realizando dentro del sistema penitenciario que lamentablemente no tienen ningún efecto positivo, pero son inversiones que se están realizando cuando se pueden hacer realmente en el sistema de seguridad afuera, para poder controlar la tranquilidad de los ecuatorianos o mejorar la educación de los ecuatorianos que no han incumplido la ley o que no han cometido delitos atroces, o poder ser atendidos en el sistema de salud personas que viven el día a día, que son personas de bien y no personas que han cometido delitos. Entonces, en ese tipo de cosas yo creo que más allá de los derechos humanos es un tema que tiene que profundizarse. Pero, repito, habría que esperar cuál es la propuesta de cambio que quiere generar el gobierno nacional para nosotros poder apoyar la Asamblea Nacional Constituyente. Temas, por ejemplo, como el tema electoral, ¿no? A mí sí me parece un poco descabellado que habiendo tanta escasez de recursos económicos en el país, tengamos que cada cierto tiempo tener que aumentar, por ejemplo, el número de legisladores. En la actualidad, aquí, por ejemplo, en mi provincia eran 3, ahora son 4. Y si nosotros aumentamos el número de habitantes, tiene que haber más legisladores. O sea, yo pienso que en el futuro eso tendría también que ser reformado. Para aquello se necesita una reforma en la Constitución. O sea, son temas puntuales. Pero yo en particular no pienso que debería construirse una nueva Constitución por el simple hecho de que eso podría generar incertidumbre en la población. Y habrá mucha gente o muchos mercados internacionales, mucha gente que quiere invertir en el Ecuador, que dirá, yo no invierto hasta que pasen los 2 años hasta ver cuáles son las reglas del juego, cuál es la nueva Constitución. Entonces, yo pensaría, mi propuesta original, estoy hablando como persona, no como Partido Social Cristiano, de que si hay reformas a la Constitución, podría llevarse mediante el mecanismo de reforma parcial. Ahora, si el presidente presenta una propuesta de nueva Constitución que realmente brinda una esperanza de certeza y de tranquilidad para los ecuatorianos, nosotros estaríamos dispuestos a apoyar.